Buenas tardes. La Universidad de La Punta les da la bienvenida a la conferencia inaugural del mega evento San Luis Digital 2011, que estará a cargo de la rectora de la Universidad de La Punta, doctora Alicia Bañuelos. La charla se titula En los albores de la singularidad, con la presencia del señor ministro jefe de gabinete, contador Claudio Javier Poggi. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a esta quinta edición de San Luis Digital y como ven, Claudio y yo prometimos que veníamos y vinimos. Así que volvemos a insistir que yo voy y seguiremos viniendo a este San Luis maravilloso. Esta charla tiene dos partes. La primera parte voy a tratar de contar cómo es esta revolución en la que estamos todos inmersos en el mundo y cómo esta revolución ha impactado en San Luis. En el gráfico que ustedes tienen en la pantalla se puede ver la evolución, el porcentaje de variación del conocimiento en las herramientas, en el transporte, en la ciencia y en la tecnología. Como ustedes pueden ver, a partir del siglo XX, cada vez más empinado, donde se está pudiendo ver que tanto en la tecnología como en la ciencia, el avance es prácticamente duplicar la cantidad de conocimiento entre 1 año y 2 años. Esto obviamente produce un impacto muy grande. En San Luis, hace muchos años, comprendemos perfectamente este fenómeno. Entonces, hay muchas leyes que han venido a tratar de explicar este fenómeno. Algunas de ellas son no son leyes que se demuestran, son leyes experimentales, como la ley de Moore, la ley de Metcalfe, la de Gilder, la de Horn, la ley de Coase y la ley de fractura. Cada una de estas leyes, que ya hemos hablado en algunos años anteriores en la misma conferencia como esta, tratan de predecir cómo se va a comportar o los enlaces o la cantidad de chips o el ancho de banda. En San Luis, porque hemos hecho una inversión dura, podemos verificar que estas leyes se están cumpliendo. Por ejemplo, si tomamos la ley de Gilder, que dice que el ancho de banda se triplica cada año, podemos observar que desde el año 2006 hasta el presente hemos venido triplicando el ancho de banda. Desde ayer tenemos 1.500 megabits por segundo y antes de fin de año alcanzaremos los 2.000 megabits por segundo. Esto mismo ha ocurrido con la cantidad de kilómetros de fibra óptica que hemos tirado. Teníamos en el año 2006 un poco más de 100 kilómetros de fibra óptica y hoy tenemos 600 kilómetros de fibra óptica. Esto también se puede ver en cómo ha venido la penetración en la provincia. Nosotros en el año 2009 empezamos a instalar Wi-Fi gratuito. Instalamos Wi-Fi gratuito porque no tenemos 10 años en esta adquisición del conocimiento. A la Ciudad de Buenos Aires le llevó 10 años llegar a tener el 50% de penetración, pero si el conocimiento se duplica cada 2 años, en 10 años son 32 veces más conocimiento. Y San Luis no tenía 10 años, entonces el gobernador decidió que el Wi-Fi en la provincia de San Luis iba a ser gratuito, porque justamente nos falta el tiempo, tenemos que acompañar este proceso. Primero lo vimos como un servicio, después fue una ley, y ahora el 23 de octubre vamos a tener la oportunidad de refrendar que queremos que la inclusión digital sea un derecho constitucional. Ustedes pueden ver en el gráfico cómo ha ido la evolución de la cantidad de localidades Wi-Fi, está hecho en porcentaje, y cómo la gente se va incorporando al uso, haciendo cierta la ley de Metcalfe que dice que el valor de una red de comunicaciones aumenta con el cuadrado del número de usuarios. Esto es un hecho. Hace poco Claudia Mura me decía que en Merlo no hay ninguna persona que ella no conozca que no use Facebook. Bueno, esto es en Merlo, como en todos los lugares de la provincia, la gente encuentra un valor en estar en la red. Bueno, y así podría seguir con las otras leyes, pero no voy a ir por todas. Una ley muy importante es la ley de fractura, que muestra
que si bien el cambio tecnológico avanza de una manera exponencial, el cambio social, económico y político avanza de manera lineal. Entonces se produce una fractura entre una evolución y la otra. ¿Qué es lo que tiene que hacer un Estado para que esto no ocurra? Y bueno, lo que hicimos en San Luis. Docentes capacitados, ahí tienen la curva de evolución, llegamos hoy al 95% de docentes capacitados. La cantidad de cursos que ha tomado en promedio también ha ido aumentando y hoy estamos en 3 cursos de formación por docente en la provincia. En la parte de educación le hemos entregado computadoras a los niños. Hasta el día de hoy tenemos el 41% de los chicos en la escuela primaria tienen computadoras y antes de fin de octubre el 100% de los niños en las escuelas primarias. Esto se corresponde con la cantidad de computadoras que le hemos entregado a los docentes. En la industria tecnológica también hemos venido acompañando. Hoy inauguramos el 3er edificio del Parque Informático La Punta. En la provincia hay 21 empresas radicadas, es decir, que producen conocimiento con empleados que tienen materia gris entrenada y pueden trabajar en estas empresas, y ese número, que es la línea roja, que ustedes pueden ver en el gráfico, avanza más rápidamente que la cantidad de empresas. Esto quiere decir que estas empresas que están radicadas cada vez toman más empleados porque aprecian la forma en que están formados estos recursos humanos en la provincia de San Luis. En cuanto a la ley de Moore, que dice que cada vez los procesadores son el doble de rápido y cada vez cuestan lo mismo, es decir, cada vez tenemos más chips en las cosas. Bueno, nosotros podemos decir que tenemos niños con computadoras, docentes con computadoras, tenemos una cédula de identidad provincial electrónica que tiene un chip. Este chip sirve para firmar. Tenemos un procesador en cada cédula de identidad. Se cumple espectacularmente la ley de Moore. Tenemos colectivos que tienen un chip y además un GPS, informan en qué lugar están y podemos así controlar su recorrido. También tenemos en todos los vehículos del gobierno chip y así podría seguir. San Luis avanza abiertamente a tener un gobierno abierto. ¿Qué quiere decir esto? Es un gobierno centrado en el ciudadano, donde el ciudadano colabora y participa en forma activa y el gobierno agrega transparencia. Esto es un concepto que tal vez se use mucho en el primer mundo y lo ha puesto un poco de moda el presidente Obama. Nosotros acá en San Luis también. Nosotros estamos convencidos que para tener efectivamente un gobierno abierto se necesita algunos requisitos. Uno es tener conectividad en todos lados, otro es tener identidad digital segura y por último interoperabilidad. En cuanto a Internet, tenemos en todas partes y en todos los lugares, incluso en los más lejanos. Tenemos, como ya les conté, una ley de acceso gratuito. Próximo vamos a modificar el artículo bis de la Constitución. Identidad digital segura tenemos con la cédula de identidad provincial electrónica, lo que asegura que si el intendente de, por ejemplo, Potrero de los Funes quisiera hacer una consulta a los ciudadanos, la podría hacer porque todos los ciudadanos están conectados, pero además contestarían solo los que viven en ese lugar, porque la consulta se puede hacer exactamente identificando, porque hay un documento de identidad que permite la identificación digital perfecta. En cuanto a la interoperabilidad, bueno, en nuestros sistemas estamos orgullosos de decir hoy que el gobierno de la provincia de San Luis tiene expedientes digitales, es el único estado en Iberoamérica que tiene toda su documentación administrativa digitalizada y todos sus funcionarios usan firma digital. Esto es un motivo de muchísimo orgullo. Y hoy, en este marco de este congreso, estamos anunciando 2 nuevas cosas. Primero, el portal Puntano. Es un portal que va a permitir, a través de la identificación digital segura, es decir, a través de la CIPE, entrar a hacer trámites con el Estado, a tener, por ejemplo, los que hayan nacido en San Luis, su partida de nacimiento firmada digitalmente y en poner en práctica el casillero digital, que es una ley de avanzada que el año pasado fue promulgada, que dice que el Estado puede poner la documentación firmada digitalmente de todos ciudadanos en un espacio que el Estado proveerá. Para acceder a ese espacio se va a usar también la CIPE. Y el otro tema importante que tenemos para anunciar respecto a este tema, es que las compañías de teléfono van en los lugares donde
hay utilidades. Es decir, hay algunos lugares en la provincia de San Luis que no le interesan a las compañías telefónicas porque no es rentable. En esos lugares la gente tiene internet, pero nosotros pensamos que además es muy útil tener teléfono, sobre todo cuando uno tiene una emergencia, cuando una persona es grande. Entonces, hoy acá anunciamos que vamos a proveer telefonía Wi-Fi, telefonía sobre la red de antenas Wi-Fi. Esto también nos pone, este servicio va a ser como un servicio con un fin social. Son lugares donde ni las compañías de telefonía fija ni las de telefonía móviles quieren ir. Y ahora va a ser una primicia esto, les voy a mostrar el video del Ministerio de Transporte, de Industria y Transporte, que muestra un poco esta filosofía que tenemos en San Luis, que es ir de la periferia al centro y dando cada vez más servicios a los ciudadanos. Buenas. Maestro, ¿no sabe si viene tormenta? En 5 minutos llega. Usted que es medio adivino. ¿A qué no pasa el próximo colectivo? En 5 minutos llega. Ingresando a la página del próximo colectivo podés ver el recorrido de todas las unidades del servicio de transporte interurbano de la provincia de San Luis. Vas a poder conocer los horarios de las frecuencias, dónde está y cuándo llega el colectivo que elegiste tomar. Ahora es más fácil organizar tus viajes y aprovechar mejor tu tiempo. www.miproximocolectivo.sanluis.gov.ar, incluyendo a todo San Luis. Bueno, nosotros, me refiero a todos ustedes y los que estamos vivos en este planeta y además somos conscientes, estamos presenciando 3 grandes revoluciones que podemos englobarlas en esta revolución científica y tecnológica. Una es la revolución que produce las tecnologías de la información y comunicación, la otra es la ingeniería genética y la otra es la exploración espacial. De estas 3 revoluciones, seguramente en los próximos 100, incluso 1000 años, se hablará que estos han sido los inicios y nosotros tenemos la suerte de estar acá para poderlos presenciar y disfrutar. Nuestro cerebro, nuestra inteligencia, nos permite anticipar el futuro. Nosotros tenemos incorporado en el cerebro mecanismos de predicción y estos mecanismos de predicción se van ajustando a nuestra vivencia y a nuestra experiencia. Por eso nuestra intuición es lineal, no es exponencial. Nosotros siempre intuimos o pronosticamos linealmente. El problema es que, bueno, esto de la linealidad pasó. Si uno piensa que en los próximos 10 años las tecnologías de la información y comunicación van a ser 1000 veces más potentes que ahora, pero en 20 años van a ser 1.000.000 de veces más potentes. Nuestro cerebro 1000 veces lo entiende, pero del 1.000.000 en 20 años cuesta porque no estamos preparados o formados. Y esto es el gran desafío que tenemos en estos momentos. Raymond Kurzweil, un gran científico, investigador, inventor, dijo que en el momento en que un ámbito de la ciencia o de la tecnología se convierte en información, se acelera y crece exponencialmente. Y llamó a este concepto la ley de los rendimientos acelerados. Esto se entiende así. Si uno, no importa en qué disciplina trabaje, si uno requiere procesar y calcular cualquier cosa, la velocidad o la potencia del cálculo para conseguir los resultados se trasladan a la ciencia que estoy investigando, llámese nanotecnología, biología o lo que corresponda. Esta ley, la ley de los rendimientos acelerados, dice que siempre que una tecnología alcance cierto tipo de barrera, se inventará una nueva tecnología que nos permitirá saltar esa barrera. Esto es realmente maravilloso. Y tal vez un ejemplo concreto de cómo estos conceptos están siendo puestos lo tengamos en esta revolución que podemos llamar genómica o genética.
Hasta hace muy pocos años, la salud y la biología avanzaban con un crecimiento lineal. Empezamos identificando algunos yuyos, después inventamos antibióticos y los antibióticos se los damos a las personas y si más o menos en promedio las personas responden, decimos esto es un buen remedio. A algunas personas no les funcionan, pero bueno, está dentro de la estadística, es para el promedio. Y avanzamos por el método de ensayo y error. Probamos con este, no anda, vamos para atrás. Esta es la célula, este dibujo no lo hice yo, es de National Geographic, ¿no? En la célula hay no sé si recordarán cuando estaban en la primaria, que tuvieron que dibujar muchas veces, hacer unos dibujos parecidos. Tenemos el núcleo, adentro del núcleo están nuestros cromosomas, tenemos 23 pares, y estos cromosomas llevan toda la información de cómo somos los humanos. Ahí están los 23 cromosomas. El cromosoma 1 es muy grande, y lamento informarle a los varones que el cromosoma Y es el más chiquito, ¿no? Estos 23 pares o 46 cromosomas, cuando uno los mira adentro, se encuentran en una estructura helicoidal que está compuesta siempre de 4 bases, de 4 letras: adenina, timina, guanina y citosina. Con estas 4 letras se puede escribir el código genético de cualquier ser humano. Para eso se necesitan escribir 3.000 millones de letras, donde cada letra puede ser una A, una T, una G y una C. Nosotros en el cuerpo tenemos 1 billón de células. Eso es un 1 con 12 ceros. Tenemos 46 cromosomas, tenemos del orden de 30.000 genes y tenemos la decodificación del ADN en 3.000 millones de posiciones. Si agarramos 2 varones o 2 mujeres y las comparamos, las diferencias de letras entre 2 personas son del orden de 2,5 millones. Y entre un ser humano y un chimpancé del orden de 30 millones. Bueno, en el año 1988 y hasta el año 2003, el gobierno de los Estados Unidos puso 3.800 millones de dólares para decodificar el genoma humano, es decir, saber qué letra iba en cada posición. Es muy importante este concepto porque fueron 15 años de trabajo para poder decodificar este genoma humano. Se hizo con una máquina parecida a esa. Si ustedes ven el gráfico, al principio del estudio, de la decodificación, el par de bases costaba más de $1. Esto va más rápido que la ley de Moore y hoy estamos en 0,6 decimales para tener el costo de un par de bases. Estos 15 años que tardamos para decodificar el primer genoma humano, el que se usó de ejemplo, ha producido una aceleración tan grande que si usted lo compara, por ejemplo, con la población mundial o lo compara con la ley de Moore, la flecha roja que ven allá es la manera en que en este momento se está acelerando el conocimiento que está relacionado con el genoma humano. Hoy, hacer que una persona tenga su genoma humano cuesta $10.000, el año que viene costará $1.000 y el año siguiente seguramente $100, con lo cual cada uno de nosotros podrá tener su genoma. Esto ha permitido que se traten enfermedades desactivando genes que están mandando información incorrecta o que se traten enfermedades añadiendo o cambiando algunos genes. Es decir, cambiamos el paradigma. Teníamos una ciencia como la medicina que iba avanzando con la prueba y el error. Y ahora pasamos a las tecnologías de la información que nos pueden dar el genoma humano rápidamente, a un costo razonable, y cada uno de nosotros va a poder tener su propio genoma. La semana pasada se anunció que por primera vez se podía curar la leucemia linfocítica, que es una enfermedad, un cáncer. En pacientes fueron tratados, a estos pacientes se les modificó los linfocitos, se les agregó el gen que estaba errado y de esta manera se pudo curar una enfermedad que era mortal. Es decir, con ingeniería genética estamos empezando a curar una enfermedad tan grave como el cáncer.
Hace unos días, el 19 de septiembre, estuvo presente en la Ciudad de Buenos Aires un científico argentino, Pablo Heckman, que trabaja en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Chicago, para anunciar que, en realidad lo habían anunciado ya en una revista publicada, que 200 investigadores en 17 centros de investigación en 11 países habían determinado que había 5 genes más que el estar mal provoca esquizofrenia. La esquizofrenia, yo no sé si todos sabrán, es una enfermedad hasta ahora incurable. Ya había investigaciones que mostraban que había algunos genes que tenían que ver, 2 de estos, y ahora se puede saber que a través de haber descubierto... todo esto es gracias a que hemos decodificado el genoma humano. Y si bien todavía no hay una cura, el avance va a ser que la esquizofrenia también tenga cura. Este es el mundo en que nos ha tocado vivir. Otro ejemplo, tal vez, que para mí me resulta muy interesante, sobre todo porque el año pasado hablé de este caso. Yo les conté que se había encontrado una 4ª clase de homínido, que era el homínido de Denisova, que está ahí en Rusia, y que por primera vez en la historia se sabía que era un humano porque se había analizado su código genético, porque lo que se tiene es un pedacito del meñique, con eso no alcanzaba antes para saber si algo era humano o no. Ahí en este caso lo que hicieron fue, en vez de estudiar los cromosomas que están en el núcleo, estudiaron el ADN que está en la mitocondria. Yo no sé si ustedes de la escuela se acuerdan. Yo lo único que me acordaba de las mitocondrias es que servían para producir energía de la célula, que a mí no me decía nada. Pero cuando empecé a leer estos artículos referidos a la cantidad de información que da las mitocondrias por el ADN, me resultó que esto era fascinante. Esto ha permitido que se pudieran comparar el ADN mitocondrial de 2 humanos, de los humanos que se quedaron en África y los que salimos todos de África, de un humano con un Neandertal y de un humano con un Denisovo, con estos restos. Y esto, en función de las diferencias, los científicos pueden decir hoy que el hombre de Neandertal y el Homo sapiens tienen un antepasado común que vivió en la Tierra hace 640.000 años, y que estos Denisovos, esto que se encontró el dedo nada más, compartimos un pasado común allá por 800.000 años atrás. Pero más aún, se han tomado genomas de diferentes personas, su genoma completo, en distintos lugares del globo, y se lo ha comparado con el genoma del huesito de Denisova. Y se ha encontrado que en realidad en la isla, en Papúa Nueva Guinea y en algunas islas alrededor, había un pedazo del genoma humano que coincidía. Hoy los científicos piensan que hace mucho, cuando salimos nosotros de África, unos 50.000, 70.000 años, en Asia había neandertals y en la parte más oriental había denisovanos, o como se llamen estos otros habitantes. No solamente eso, sino que los Homo sapiens sapiens fuimos promiscuos, y cuando salimos de África, fuimos a Medio Oriente, nos cruzamos con los neandertales. Algunos volvieron a Europa, otros siguieron a Asia y otros avanzaron a Oceanía y ahí se volvieron a cruzar. De tal manera que hoy todos los que estamos acá compartimos con los neandertales un 2,5 de nuestro genoma. Y los que viven en Nueva Guinea, Papúa, ahí también comparten no solamente un 2,5 con los neandertales, sino un 5% con los denisovanos. Esto lo sabemos gracias a que hemos decodificado el genoma humano. Y esta es la revolución en la que vivimos. El otro punto que les quiero marcar es que se llama cyborg a un ser formado por materia viva y dispositivos electrónicos. ¿Ustedes creen que hay cyborgs entre nosotros? Sí hay. Hay gente que ya tiene ojos biónicos, ojos que personas que tienen ceguera y con un chip y una cámara todavía no pueden ver más que luces y sombras, pero seguramente con las nuevas generaciones de chips van a poder ver rostros. También hay gente que tiene chips para poder escuchar
y esto permite que los chicos no pierdan, si son hipoacústicos, no pierdan nada porque desde entrada pueden ponerse un chip. Cada 18 meses la industria de los implantes biomecánicos duplica su capacidad. Estamos todavía en el periodo en que estos implantes biomecánicos están tratando de tener las prestaciones que tiene un miembro natural, es decir, que la pierna artificial reemplace a una pierna natural. Pero no faltará mucho cuando las piernas, los implantes sean más eficientes que nuestras propias piernas, las piernas naturales, y seguramente ahí vamos a tener algunos conflictos. Hoy, con un chip puesto en el cerebro, que tiene todavía el tamaño de un poroto, o sea, es grande y requiere una operación, se pueden hacer que los pacientes que sufren Parkinson no sufran algunas de los trastornos, como los temblores. Bueno, esto es maravilloso y esto va a aumentar y estos chips van a disminuir de tal manera que no sea necesaria una operación quirúrgica para tenerlo. En ratones, o sea, en ratas, en laboratorio, próximos a probarse con los seres humanos, se han desarrollado curas para la diabetes de tipo 1, incluyéndole un chip en el aparato circulatorio. Y también se realizaron pruebas incluyéndoles algunos chips que pueden matar células cancerígenas. Más aún, algunos han hecho pruebas de tal manera de borrarle la memoria a la rata que había sido entrenada para que cuando ella tocara un botón se abriera la comida. Le borraron esta memoria y poniéndole un implante con un chip en el hipotálamo, las ratas recuperaron la memoria. Esto, claro, todavía está en ratones las pruebas, pero no falta mucho tiempo para que las pruebas se hagan sobre humanos. Los nanobots, que son los robots del tamaño de un glóbulo rojo, van a seguramente a programar nuestros genes, a añadir nuevos genes, y esto está pensado para el año 2020, o sea, 8 años desde ahora. Y para la década del 2030 están pensados que nosotros vamos a tener nanobots en el cerebro para mejorar nuestra inteligencia. Entonces, esto realmente, cuando uno lo va mirando y lo sigue todo el tiempo, impresiona e impacta. Ustedes saben que IBM desarrolló una máquina que se llama Watson en honor a su fundador, que es una máquina que tiene la facilidad de contestar preguntas en el idioma natural. O sea, uno le pregunta y la máquina contesta. Por supuesto que para poder contestar tiene toda la bibliografía que hay y todo lo que está escrito. Para someter a esta máquina a una prueba, la llevaron a un programa que se llama Jeopardy, que lo que hace es concursar en preguntas y respuestas. Bueno, ganó Watson. O sea, compitió con las dos personas que mejor habían participado en programas de respuesta en su historia, y cuando los pusieron a competir ganó Watson. Todavía no hay que preocuparse porque algunas preguntas parece que no las contestan tan bien, pero bueno, viene con mucha furia, digamos, este desarrollo de IBM, que promete en 2 años venderlo para los gobiernos y les podemos preguntar y nos dé respuestas, así que bárbaro. Bueno, la singularidad es este evento futuro que se supone que donde la tecnología y los cambios sociales van a producir una superinteligencia. Esta superinteligencia está pronosticada, ¿se acuerdan la charla del 2009?, aproximadamente para el año 2045. Bueno, la superinteligencia puede venir de varias formas. Una es construyendo una máquina, una supercomputadora que llegue a tener o superar la inteligencia humana, o sea, Watson potenciado. Otros dicen que el desarrollo va a ser las redes de computadoras, que como hay suficiente cantidad de computadoras, en algún momento si se parecen a nuestra red neuronal, en algún momento estas redes van a despertar con una inteligencia superior. Otros dicen que no, que viene de la interacción de los chips, de los cyborgs, los chips con el cerebro, y que esto va a hacer que efectivamente se desarrolle una inteligencia superior. Y los últimos dicen que, bueno, que podría ser por manipulación genética, es decir, que nosotros, a través de estos nanobots o de otros métodos, logremos modificarnos nuestra inteligencia genéticamente y ahora seamos superhumanos, con inteligencias humanas.
Esto va a venir de la mano de la nanotecnología, la realidad virtual, la inteligencia artificial, es decir, las herramientas que hoy están en desarrollo y que avanzan a velocidad exponencial. Pero ahora, claro, las preguntas que surgen son todas filosóficas. Una persona con un brazo biónico o con un implante cerebral para corregir su cordera, ¿es humana? ¿Es humana? Y en vez de lugar de tener un solo brazo, tuviera los 4 miembros, y si en lugar tuviera 10 nanobots en el cerebro, seguiría siendo humana. Y si tuviera 5 millones de nanobots, y si en cambio solo el 10% de su cerebro fuera biológico, ¿sería humana? Bueno, ¿cómo trazaremos en el futuro la línea divisoria entre lo humano y la máquina? ¿Quiénes deberán pensar en estos problemas éticos, filosóficos, científicos, humanos o superhumanos? ¿Quiénes? Yo en 20 años creo que no voy a estar en esa tanda, pero bueno, en 20 o 30 años los niños que hoy están en la escuela deberán decidir democráticamente sobre cuestiones que nunca antes fueron planteados en nuestra especie. Este es el desafío. Por esto San Luis apuesta a la educación, porque estamos en los albores de la singularidad. Bienvenidos a todos, tomen conciencia que lo que viene en el futuro es esto. En San Luis enfrentamos a la singularidad con más lectura, más ciencia, más matemática y más arte. El año que viene desarrollaremos el proyecto genográfico en todas las escuelas de San Luis para que nuestros chicos tomen contacto con la biología y puedan descubrir el linaje al que pertenecen y las migraciones de sus ancestros. Laboratorios Puntanos, me enorgullece decir, tienen una máquina que puede... tiene un laboratorio de genética forense y hacer análisis de ADN. Así que en San Luis tendremos próximamente resultados del ADN de nuestra gente. Y para terminar, les voy a mostrar un robot que impacta porque vuela. Bueno. Gracias. Quería decirles que nosotros estamos muy orgullosos de vivir en San Luis, en este país, y que además de venir acá, yo voy a votar a Alberto Rodríguez a presidente. Vamos a escuchar la palabra del señor ministro jefe de gabinete, contador Claudio Javier Poggi. Bueno, buenas tardes a todos, autoridades, visitantes, interesados en esta gran muestra tecnológica, como va a ser esta nueva edición de San Luis Digital. En nombre del Gobierno de San Luis quiero transmitirles un afectuoso saludo del gobernador de la provincia, el doctor Alberto Rodríguez Sá, autor intelectual de esta feria o esta gran muestra digital y ejecutada eficientemente, muy eficientemente por la Universidad de La Punta. Felicitar a los organizadores del evento. Cada año va creciendo y va progresando. Y bueno, para quienes nos visitan,
Realmente hemos tenido en estos últimos 2 días 2 o 3 congresos importantes que me ha tocado compartir la apertura y me he hecho un machete común para los 3, porque en definitiva hay un congreso muy importante de Derecho Internacional de Derecho Penal, el Congreso Internacional de Educación que se está haciendo en contraturno, digamos, con este San Luis Digital, y este San Luis Digital que también es una muestra impresionante de la política de inclusión digital que lleva adelante el gobierno de San Luis y la provincia de San Luis. San Luis, un poco para los que nos visitan, obviamente es una provincia mediterránea, tiene algo más de 75.000 kilómetros cuadrados de superficie, una población de 431.000 habitantes, es el 1% de la población de la Argentina. San Luis tiene el 1% del presupuesto de la Argentina, pero en materia de inclusión digital llegamos a los 75.000 kilómetros cuadrados de superficie con conectividad gratuita y tenemos casi el 95% de penetración en Internet. Por cada 100 sanluiseños, 95 accede a Internet. Y más del 80% de nuestros hogares tiene computadora. Y más del 40% de nuestros chicos de las escuelas primarias tiene su computadora propia, y en 30 días vamos a completar las ciudades de San Luis y Villa Mercedes, con lo cual el 100% de los chicos de la escuela primaria de San Luis, algo así como 60.000, van a tener su propia computadora. Y bueno, esa forma parte, es una parte de la política de inclusión digital de la provincia de San Luis. Con el 1% de la población, con el 1% del presupuesto, tenemos esa enorme política de inclusión digital. Y San Luis, si uno lo tuviera que sintetizar en 2 palabras, o en 2 frases, o en 2 fotos, diríamos que es una provincia altamente competitiva en lo económico y con un Estado social, con un Estado con una agenda social. Altamente competitiva en lo económico porque casualmente ayer salía una publicación de la Fundación Mediterránea, que se publicó en un diario importante de Córdoba, que analizaba el ranking de provincias en cuanto al ambiente de negocio o la conveniencia o no de invertir en una provincia. Y bueno, luego de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de San Luis está en el primer lugar. La provincia de San Luis es un lugar atractivo para invertir, porque es competitiva. Y la competitividad viene dada por la infraestructura, por la conectividad, por la seguridad jurídica, por la paz social, por varios factores que influyen en un índice de competitividad. Entonces, San Luis es una provincia desde lo económico muy competitiva y que todos los días trabaja para ser más competitiva aún, porque eso tiene una ligación directa con la generación de trabajo, de puestos de trabajo. Y desde lo social, por supuesto, San Luis tiene un Estado social y lo muestran los indicadores en cuanto a nivel de empleo, pobreza, indigencia, relación de vivienda, ciudadano, etcétera, etcétera. Entonces diríamos que San Luis es una provincia competitiva en lo económico con un Estado social. Y queremos seguir alentando toda la inversión en materia de tecnología en San Luis. Queremos seguir vendiendo desde San Luis nuestro productos tecnológicos que tienen valor agregado importante con sanluiseños produciendo, digamos. Hoy inauguramos con Alicia el 3er edificio del Parque Tecnológico, que da cobijo a 6 nuevas empresas que se radicaron en el parque, suman más de 20 y queremos muchas más, porque es una industria que queremos potenciar. Queremos potenciar la industria tecnológica en la provincia de San Luis y vamos a ayudar, facilitar y colaborar desde la parte pública para que así sea, porque también es una fuente generadora de trabajo para la provincia.
Esta política de inclusión digital que la provincia lleva adelante es una política de Estado, Y en el año 98, y ya desde hace muchos años, no es una política que nació de un año para el otro, ya en el año 1998, el gobierno de San Luis formalizó un convenio de cooperación con el Ministerio de Industria de Canadá para la confección de un plan estratégico en materia tecnológica. Hace 13 años. Allí comenzó la historia, esta historia que hoy estamos viviendo y que, por supuesto, tiene continuidad en el tiempo. La implementación del plan estratégico llevó licitar una red de comunicaciones propia para llegar con conectividad a todo pueblo con más de 20 habitantes en la provincia. En el 2003 se comenzó con la instalación de radioenlaces y fibra de la autopista de la información. En el 2004 se inauguró el Data Center, que seguramente o lo han conocido o lo van a conocer, en La Punta, en la moderna ciudad de La Punta, donde está enclavada la Universidad de La Punta. Los puntos conectados originariamente fueron escuelas, centros de salud, destacamentos policiales, los municipios, es decir, los usuarios eran sectores vinculados al sector público, pero luego la política se extendió a la sociedad civil, a la sociedad en general. Últimamente, en los últimos años, se le dio el poder a los chicos a través de las computadoras personales, que son propias porque se las llevan a su casa y después vienen a la escuela con sus computadoras porque tienen un compromiso de llevarla a la escuela para estudiar, hacer las tareas, es una herramienta de formación, pero que son de ellos y pueden conectarse a la Internet gratuitamente, en la escuela y en su casa, o en las plazas, o en donde jueguen. Se le dio el poder a los chicos y eso realmente masificó la autopista de la información a toda la sociedad. Es tal una política de Estado, la política de inclusión digital, que próximamente, el próximo 23 de octubre, se va a votar o se va a poner a consideración de la ciudadanía una enmienda a nuestra Constitución provincial, en donde lo que se pretende es incorporar 3 derechos nuevos a nuestra Carta Magna provincial. Uno es el derecho a la inclusión social, que no es el tema de esta jornada. Otro es el derecho a la preexistencia étnica y cultural de las culturas aborígenes. Y otro es el derecho a la inclusión digital. Incorporarlas a nuestra Constitución provincial. Con lo cual ya es una cuestión que rige por los tiempos y cualquiera sean los gobernantes, trasciende los gobiernos y ya es un derecho que se incorpora al sanluiseño. Cualquier sanluiseño tiene el derecho a exigir conectarse a una red pública de Internet en forma gratuita. Y los estados tenemos la obligación y el compromiso de ofrecer ese servicio. En síntesis, eso es la inclusión digital que queremos incorporar a nuestra Constitución con todo lo que acarrea, incorpora y acumula y lo que se viene, como bien lo explicó la licenciada Bañuelos. Así que, bueno, bienvenidos a esta nueva edición de San Luis Digital. Ojalá tengan una buena estadía en la provincia de San Luis, la disfruten y ojalá salga todo bien. Alicia, que seguramente va a salir re bien. Muchas gracias a todos. Mega Evento San Luis Digital 2011 se pone en marcha. Los invitamos a acompañar a las autoridades al sector Herradura para dejarlo formalmente inaugurado con el corte de cintas. Muchas gracias.